Otro de los propósitos de este juicio es levantar un nuevo liderazgo político. Se levantarán en Venezuela nuevos actores en la escena política del país, y esto lo estamos viendo, pero lo vamos a ver con mucha más fuerza. Preparémonos. Gente que hoy es desconocida, pero que se posicionarán repentinamente por causa de la valentía de su corazón, por ser radicales con la justicia y con la verdad. Se abrirán campo por corregir al malvado y quitarle la máscara al engañador. Serán temerosos de Yahvé, conocerán lo que debe ser hecho en el país y el pueblo creerá en ellos. Tendrán apariencia de corderos, pero serán como leones en contra de los corruptos. Tendrán la fuerza y la habilidad del caballo para saltar por encima de los escombros y de las ruinas que hoy aquejan a la nación. El que se enfrente a esta generación será quebrantado, porque no podrán ser detenidos. No podrán ser detenidos. El nuevo liderazgo que hoy Dios levanta en Venezuela. Las operaciones espirituales del Espíritu han sido activadas y desde... Continúo con la profecía referente a Juan Guaidó. Con fecha del 13 de febrero al 18 de febrero del año 2019. Así dice el Señor: Él no es el rey que tengo preparado para ustedes. Siguen sus propios corazones, no disciernen. No se dejen llevar por la vanidad, no se dejen llevar por las emociones. Yo tengo preparado un rey para ustedes. El rey que yo pondré lleva mi marca, no la marca de la bestia. El rey que yo tengo para ustedes es un apartado, un escogido. Guaidó es bueno, pero está desorientado en lo espiritual. Está mal encaminado en falsa doctrina, doctrina de hombre. El rey que yo tengo preparado para ustedes tiene temor de mí. Camina en lo sobrenatural, en lo profético. Hace prodigios y señales que vienen de mi parte. Así lo reconocerán. Sabrán que es Él y que he sido yo quien lo he puesto allí. Guaidó viene de mi parte como sucesor. Gobernará poco tiempo tu país. Luego pondré otro conforme a mi voluntad, en rectitud, justicia y equidad. El presidente que ha sido establecido en esta temporada para Venezuela, Juan Guaidó, este no va a anunciar el presidente que vendrá. No es en este momento. ¿Por qué? Porque en este tiempo alguien gemelo, quiero volverlo a repetir para que no lo olviden y lo tengan presente, pueblo. El gemelo se va a encargar de que se quite este presidente y se va a montar a él, y a este gemelo va a tener un tiempo de terror. Es el que va a traer la mayor persecución para los cristianos. Comprometidos con nadie. No tenemos compromisos con nadie, sino con Dios. Pues ver gente orando, bendiciendo cosas y personas y gobiernos que ya el Señor ha desechado, y que por evidencias claras y pruebas contundentes de lo que ha estado pasando en Venezuela en 20 años, pues cualquiera que no entienda eso, ¿qué es lo que entiende? Entonces eso no es que entiendan o no entiendan, sino que cuando la gente está desubicada, cuando la gente tiene su corazón puesto en otra cosa, cuando la gente no está conectada al fluir del Espíritu Santo, pues, y estamos hablando a veces de pastores que son gente de Dios, pero que están desorientados, sesgados o tienen algunos intereses personales y producen un bochorno al pueblo de Dios, una vergüenza al pueblo de Dios en general, que no son 17,000 iglesias, por ahí pasa hace rato, más de 20,000 congregaciones en Venezuela, miles de ministros y un pueblo inmenso, y que un sector que está parcializado lógicamente con el gobierno actual, o con el que era gobierno actual hasta el 23 de enero, cuando vimos ya el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Legítima. Pues ya ese gobierno terminó para efectos nuestros, para efectos de la Constitución y para efectos de Dios.
entiendan lo que está pasando. Sí. Lo que pasa es que están cegados y están enchufados y tienen que comer y están comprometidos, pero en el fondo de su corazón saben que están haciendo mal. Desde el mismo presidente para abajo saben que están haciendo mal. No, y no solamente eso, sino que esa mentira que se hizo ayer de esta representación, de este movimiento de Iglesias por la Paz, cuyo coordinador es el señor Moisés García, ellos no representan a la totalidad del pueblo del Señor, sino a un pequeño grupo. Es más, ese señor Moisés García fue llevado durante el gobierno del presidente Chávez a Cuba, porque él iba a ser un representante del ala precisamente religiosa dentro del movimiento y dentro de la revolución. Así que este grupo pequeño, y vuelvo a hacer énfasis ante la opinión pública internacional, este grupo que se pronunció ayer y que se hizo tanto alarde que representaban la Iglesia Evangélica es una gran mentira. Ellos son un pequeño grupo. El apóstol, entre comillas, Juan Gómez, quien es coordinador del Consejo Pastoral del Estado Miranda, no representan a la Iglesia Cristiana Evangélica, ni su postura, ni su posición profética ante los acontecimientos de Venezuela y ante la presidencia de Nicolás Maduro. El pueblo cristiano evangélico no apoya en su totalidad a la presidencia del señor Maduro, y vamos a ver las razones por las cuales estamos haciendo esa transmisión. Como decía bien el apóstol Jorge Porras, nosotros no estamos ahora mismo tomando una posición en ese sentido partidista ni política, sino profética, porque a partir del año 2017 el Señor dio una palabra a la presidencia de Nicolás Maduro que fue muy contundente, y en este momento ya no se trata de que nosotros nos guste o no nos guste, sino de lo que Dios le dijo. Ante semejante descalabro, ante semejante bochorno que esta gente han presentado, esta payasada, pues es una payasada lo que han hecho, se han puesto una burla de rodillas ante lo que Dios ha desechado. Usan términos totalmente comunistas, el camarada Maduro, el imperio, toda la oración es una oración comunista, disfrazada de evangélica, pero es comunista. Entonces, cuando uno mira eso, dice, espérate, esto es un sesgo totalmente político. Entonces, ¿qué es lo que estamos atacando? ¿Personas? No, estamos atacando conductas. Y entiéndase esto, cuando uno como pastor ministra contra el pecado, contra las cosas, uno no ataca a personas, no ataca conductas. Y esta conducta ha sido deplorable, ha sido realmente cuestionada a nivel nacional. He recibido mensajes de muchos pastores en todo el país, en Venezuela y fuera, de lo que presenciamos ayer a través de las redes. Eso es algo realmente bochornoso, utilizo la palabra. Yo me sentí avergonzado, muy mal me sentí, y no puedo quedarme callado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué está pasando? Y estamos orando para que este régimen, esta dictadura, este genocidio, porque esto es un genocidio lo que se está cometiendo ahorita por los jóvenes, lo que se ha cometido con los jóvenes durante la guarimba, lo que se ha cometido en 20 años, hermano. Miles, cientos de miles de personas han muerto por un gobierno desordenado, la brujería. ¿Cómo es posible que estos pastores estén orando a Dios para que Dios bendiga al hermano, al hermano Maduro? Representamos al hermano Maduro, a nuestro camarada. O sea, ¿qué me... de todo combinaciones. A voz populi, eso es público, voz populi, no es algo que, bueno, ¿será que será? No, voz populi, sí. Lo hemos visto todo. No, eso no es oculto, eso es algo público, que se han vendido a las tinieblas para ser parte de un andamiaje satánico en contra no de un país o de una nación, en contra de un continente. Ellos son parte de los instrumentos. Contra el reino de Dios y del Espíritu de Dios. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que nosotros necesitamos mantener una posición clara, profética, entender lo que establecen las Escrituras, y el juicio que está sobre él es el juicio de su propio pecado. Ahora, imagínense, en esa reunión de ayer estaba no solamente Nicolás Maduro, sino su esposa. ¿Quién es su esposa? Ella es una Jezabel, es una mujer completamente entregada a las tinieblas, instrumento de maldad y de sacerdotisa, completamente satánica. Ellos no son nuestros hermanos, ellos no están bajo la voluntad del Padre. El señor Maduro no es cristiano, no teme al Señor, no conoce a Yeshua, no está entregado a Yeshua, no sirve al reino del Padre Celestial, y el Señor lo ha desechado, y es una abominación, y es algo terrible, terrible lo que este pequeño grupo de pastores que se han vendido y que han vendido su primogenitura a un sistema que está completamente corrompido, no representan la voz del pueblo del Señor, y mucho menos son autoridad de parte del Padre Celestial para haber dado esa bendición al Señor. ¿Qué nos dijo el Señor en 2017? No ven muchas cosas. No podemos nosotros los ministros
y me incluyo para que usted no se ofenda, seguir diciendo ese cliché, la política es del diablo, no nos metemos en política, hermano, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esos conceptos tan arcaicos, tan fuera de contexto? No, para cerrar la idea. Caso Maduro, caso Juan Guaidó, y caso, ¿qué hacemos? Bueno, este hombre practica masonería, eso no es de Dios, no sé qué, bueno, este brujo, no me voy por esto, no me voy por aquel. Escúchame, mira la Biblia y observa lo que pasó con Darío. No era un hombre de Dios, no era un convertido, no era una persona que adoraba al Señor, no, pero fue un instrumento de Dios para liberar, dirección divina, lo tomó Dios para liberar al pueblo de Israel. Salieron en 3 grupos, en un total como de 20 años, se fueron moviendo hacia Israel hasta que finalmente pues fue el último grupo y restauraron los muros de Jerusalén, hicieron el templo, pero Dios usó a Darío en un momento, fue un instrumento de la mano divina para liberar al pueblo. El caso de Nabucodonosor, cuando pierde la mente, pierde todo esto porque se engrandeció y tal, y cae bajo aquellos 7 años de perturbación, de locura, y luego es repuesto al poder porque Dios así lo había profetizado, dejó la cepa, no lo exterminó, y el hombre se humilló, hizo teshuvá, como se dice, se puso en línea. La gente le dice eso, arrepentirse, pero arrepentirse es una cosa diferente a lo que dice la Biblia cuando dice teshuvá, pero la gente dice arrepentirse, está bien, se arrepintió. Pues. Y entonces fue y dijo que él adoraba al Dios de los cielos, al Dios de Daniel, y comenzó a confesar, y dice la Biblia que fue siervo de Dios, pero no necesariamente era convertido como tú y como yo. Vamos al caso que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Déjame el caso de Josías, que es la reforma más grande. Reforma es darle forma a algo que perdió la forma, reformar. Algo perdió la forma, tienes que reformarlo, eso es lo que es una reforma. Y Josías, que toma el reinado, se da cuenta con el tiempo, cuando le traen el libro de la ley, que lo consiguieron por ahí en el templo, revisando las cosas y haciendo un inventario, aparece el libro de la ley, se lo llevan a Josías y se lo empiezan a leer. Cuando el sacerdote comienza a leer el libro a Josías, la ley de Dios, el hombre se aviva, es impactado por la ley de Dios y empieza a mirar, porque Dios le abrió los ojos a Josías y se da cuenta que en el templo del Señor hay un montón de homosexuales, pervertidos, hay orgías, en el templo de Dios, orgías homosexuales, idolatría, cuánta basura había, está ahí en la Biblia. Y dice la escritura que Josías se enardeció por el Espíritu de Dios y los agarró y mató a todos los sacerdotes, les cortó la cabeza, todo, limpió el templo y produjo, para mí, después de la de Esther, porque la reforma de Esther y de Mardoqueo fue tremenda allá en Babilonia, pero esta reforma fue durante el reinado de Josías. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarrar la escritura y ser severo en ese momento. No había momento, era momento decisivo. Y produjo la reforma más grande de la historia de Israel, la produjo Josías. Y es por eso que hablamos hace 2 años de los Josías que el Señor levantaría. El Señor para este tiempo necesita gente como Josías. No es momento de estarse mimetizando con nadie. Los Josías se van a levantar en este tiempo. Y esos Josías representan a los jóvenes que se están levantando, jóvenes en espíritu, porque yo me siento joven y más joven que cualquiera. Yo no tengo problema con la edad. Esa cuestión es cronológica. A mí no me importa, yo soy un hombre de dinamismo, el espíritu juvenil, el espíritu de Dios siempre es joven, el espíritu de Dios siempre es atrevido, el espíritu siempre es agresivo contra el enemigo. Los Josías nos estamos levantando para esta nueva generación. Entonces, mire lo que está pasando acá, un pequeño análisis que le hago. Ahí tiene usted acá, que es Maduro, ahí tiene usted a reyes corrompidos con los que Dios tuvo que tratar, como Jeroboam, cuando el profeta joven fue a reprenderlo y le dio la sentencia y le secó el brazo, y ya usted conoce la historia. Bueno, el caso de Maduro y de Juan Guaidó, este joven valiente, entonces usted no tiene que ver que Juan Guaidó ore, sí, yo soy cristiano evangélico, no, para que usted lo respalde. No, hermano, así no funcionan las cosas en el mundo político y en el reino. Este muchacho joven, hombre joven, fuerte, Dios lo separó. Paola tuvo una revelación hace 2 años donde lo vio, lo dijimos, está escrito desde hace 2 años en las redes sociales, que el Señor le mostró a ella que un joven que estaba cubierto con la bandera, cuando se quitó la bandera, Paola lo vio, no le vio la cara sino de lado, y lo vio joven, pelo negro, alto, lo describió y dijo, el Señor me mostró, eso hace como 2 años, que un joven será la persona que Dios va a escoger para el tiempo de transición. Eso se dijo hace 2 años, toda la iglesia nuestra y Maracaibo lo tiramos por las redes y mucha gente da testimonio de lo que estoy diciendo ahora. Entonces, este muchacho lo levanta Dios para una transición.
en este momento, escucha el término que usa, como pasó con Nabucodonosor y con toda esta gente, es un siervo de Dios. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea convertido o que sea de Dios. Un siervo es un instrumento que Dios usa en un momento determinado, y esperemos que tenga un encuentro que Dios se convierte y que sea sensible a Dios, claro que sí. Pero Dios lo está usando en este momento de transición a Guaidó para que usted entienda cómo es que tiene que orar. ¿Será de Dios? ¿No es de Dios? Hermano, escúcheme. Si le pregunta, hey, ¿tú eres cristiano? Le va a decir, no, yo no soy evangélico, qué sé yo, te va a decir, soy católico, soy masón. Te puede decir, pero Dios lo está usando en este momento como el instrumento que tiene disponible en la Asamblea Nacional para la transición hasta que el proceso de Dios cumpla lo que Él quiere cumplir. Pero en este momento tenemos que orar por Guaidó. ¿Por qué? Porque está defendiendo el derecho del venezolano. Vamos a hablar de la política, el derecho del venezolano. Está tratando de derrumbar con su actitud un sistema que se implantó, se inquistó en Venezuela y que ha destruido la nación políticamente, moralmente, éticamente, financieramente, en todos los aspectos. Es un desastre. Pervirtieron las Fuerzas Armadas totalmente corrompidas, las pervirtió Chávez, corrompidos los ministerios, secuestraron todo. ¿Qué no hicieron con la Constitución? Para no ser vulgar, ¿qué no hicieron con la Constitución? Y este muchacho, Dios lo levanta con una palabra firme, un muchachito joven, hermano, 35 años, puede ser mi hijo, mi hija mayor tiene 42, imagínense usted, firme, se paró firme, y tenemos que orar por él, bendecirlo, porque es un instrumento de Dios en este momento, es un instrumento de Dios para que se devuelva la democracia a Venezuela, la paz, la prosperidad, sea entendido, porque Dios tiene preparado un hombre que a la larga va a lanzar a la República Bolivariana de Venezuela como presidente, otro instrumento de Dios que Él va a usar para que nuestro país finalmente sea lo que ha dicho Dios durante estos años, que Venezuela va a ser levantada para evangelizar a las naciones, que el epicentro del gran evangelismo mundial, lo dice el Señor. Que estaban disimuladas, pero que explotarían en cualquier instante, que llegaba el fin de la izquierda. Eso lo veníamos anunciando. Entonces, en medio de todo este caos, Yahweh nos muestra ahora que Guaidó se le terminaba su participación, que estaba en peligro de muerte. Y las palabras textuales fueron, porque ya se acaba la temporada de Juan Guaidó, porque se levanta la serpiente. Y es que se va a levantar un gobierno de terror, y cuando este se levante, entonces Juan Guaidó ya no está en la escena, ¿sí? Muchos me dicen que ¿por qué Juan Guaidó? La iglesia cristiana en Venezuela, las congregaciones de Yahweh, les duele todavía. No todo el mundo estoy hablando, porque yo sé que Yahweh tiene un remanente al que le ha revelado sus diseños y sus planes, y sabe que Juan Guaidó es un instrumento del Padre para desencadenar los acontecimientos en Venezuela, para limpiar a la nación a través de lo que iba a estallar a través de su aparición. Sí, les dijimos que por favor oraran por él, para que su alma sea salvada. ¿Por qué? Porque hay peligro de muerte. Y mucho pueblo se escandaliza. La Biblia dice, no tendrás imagen ni semejanza de ninguna imagen que está en el cielo ni abajo en la tierra. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Venezuela ha sido una nación idólatra. Idolatró a Chávez e hizo imágenes. Pero mucho pueblo dice, nosotros no somos idólatras porque no hacemos imágenes. Pero en su corazón sientan en una silla a hombres y los adoran. Ponen su confianza en un hombre. Muchos iglesias idolatró a Chávez a pesar de los pactos que él había traído a esta nación. Ahora ha puesto su mirada en Juan Guaidó y dicen que es el David de Yahweh, y no es el David de Yahweh. El David de Yahweh tiene clara su palabra, se sujeta a ella y la implantará en la nación, y será utilizado para derribar los altares que se han levantado en Venezuela. Juan Guaidó no es el David de Yahweh. Lo dijimos antes y lo seguimos repitiendo y anunciando. A Juan Guaidó se le acaba su participación. Porque es que Yahweh no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está enfrente de sus ojos. Pero Yahweh mira el corazón. Y el corazón de Juan Guaidó no es un corazón conforme al del Padre Eterno. Y voy a decir algo que les va a escandalizar.
El Espíritu Santo nos ha dicho que Juan Guaidó miente, que recibirá sobornos de Estados Unidos y que de maneras ilegítimas, con estrategias, él se quedaría en el país como presidente a cambio de darle a Estados Unidos poder y derecho. Y Venezuela, Yahweh quiere una Venezuela libre. Cuando llegue la intervención militar extranjera que viene a Venezuela. Punto número 8. El Espíritu Santo me mostraba el 21/2/2019 que Nicolás Maduro, el presidente, pensaba cómo afectar, dañar o matar a Juan Guaidó. Y el Espíritu Santo me tomaba para hablarle a Juan Guaidó que nada le haría daño porque Dios, Yahweh, había permitido que él esté en ese puesto que está ejerciendo. Que Dios estaba permitiendo lo que estaba pasando en Venezuela. Y más cosas que hablaba en la revelación con Juan Guaidó, pero no recuerdo. Esta madrugada exactamente lo coloqué acá. Me mostró que quieren envenenar a Juan Guaidó. Me mostró eso, que lo querían envenenar a Juan Guaidó. Me mostró a Juan Guaidó hablando en materia petrolera, de PDVSA, de perforación. También me lo mostró hablando, conversando con Javier Bertucci y con líderes cristianos. No saben si esto que está pasando es de Dios, no saben si Maduro es de Dios o no es de Dios, si Juan Guaidó, el que está ahora de presidente, no es de Dios o no es de Dios, si es del diablo, quién lo puso. Otros asumen una posición de no tenemos que meternos en eso, porque nosotros como políticos, como cristianos, como la iglesia del Señor en este tiempo, no debemos meternos en el mundo político. En otras palabras, debemos ser neutrales. Lo que es la situación general en el país, queremos fijar una posición. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe en qué dirección oro. Oro para que no haya una intervención internacional, oro para que Maduro permanezca en el poder, oro para que sea quitado. ¿Qué oro? ¿Qué hago? Esa es la situación, y perdónenme lo que voy a decir, del 98% del pueblo venezolano cristiano. Sí. Miren lo que estoy diciendo, porque las redes sociales se llenan con preguntas de angustia, de incertidumbre, de confusión, y no saben qué hacer. Y creí, o por de la ola, se presentaron dos olas enormes, una ola roja y una ola azul. Y en medio de esas dos olas que se enfrentaban, eso se dio hace 40 años atrás, se levantaba un iceberg, un témpano de hielo, y ahí es donde comenzó la primera palabra profética hace 40 años atrás sobre esto. Sí, y mostraba el Señor que precisamente ese movimiento y ese conflicto iba a ser atravesado por un movimiento nuevo que el Señor levantaba y que representaba una generación que Dios iba a levantar en medio de Venezuela, que iba a darle un nuevo tiempo a nivel político, social y económico para poder establecer los propósitos que Dios tiene con Venezuela. También algo que es importante recordar es que Dios siempre ha dicho que desde Venezuela se iba a levantar un movimiento evangelístico y profético muy fuerte que iba a traer despertar a toda Latinoamérica. Y él anunció que los ojos del mundo estarían sobre Venezuela para que se pudiese ver la manifestación del Padre Celestial y cómo él iba a establecer su voluntad en medio de esta nación y que sirviera como de ejemplo para las demás naciones del mundo. Y esto fue algo impresionante. No hay lugar en el mundo donde los ojos no estén puestos sobre Venezuela. Todo este conflicto político, social, económico ha hecho que los ojos de las naciones se vuelquen a Venezuela. Y esto es importante entenderlo porque debemos conocer y reconocer que la mano del Señor ha estado en medio de todo este proceso, no para destruir y matar, sino para poder mostrar su gloria y poder enderezar las cosas en Venezuela y que Venezuela pueda cumplir su destino profético o la razón profética por la cual el Señor la ha establecido en medio de las naciones. En el 2010 el Señor nos dio una proclamación muy importante que creo que ha marcado como los ciclos proféticos o una guía profética para Venezuela. La proclama decía exactamente así: que muera el caballo, que su jinete sea tumbado por medio de la fuerza y su arco partido en dos. En ese momento el Señor nos mostraba, y que lo ratifica contigo, que el presidente Chávez en ese momento no iba a terminar su presidencia, sino que iba a morir, porque representaba el caballo, el que estaba impulsando todo este movimiento, no solamente en el país, sino que estaba impulsando un movimiento a nivel latinoamericano. Y nos dio el año, yo estaba en una reunión de pastores en Maracaibo,
por ahí en el 2010, y me dio el año exacto en que Chávez iba a terminar su periodo. 2013 ya Chávez no estaría en el poder, eso lo dije yo 3 años antes, y tú lo habías dicho cuando dice el caballo morirá, el jinete caerá por la fuerza y el arco se partirá en dos, que fue dado a las 3 de la mañana. Tú estabas en casa, te despertaste de madrugada y te levantaste hablando en lengua impactada por el Señor, y entonces le pedimos al Señor la interpretación y es bueno que la expliquemos. Sí, entonces esa fue una proclama que el Señor nos dio, más que una profecía, una proclama que nos iba a mostrar lo que debería estar en nuestra boca y que nos iba a servir como una guía profética para entender el proceso que viviríamos a nivel de este gobierno. Hago un paréntesis, y es que debemos recordar que el Señor puso a Chávez con propósitos muy específicos, pero el corazón de Chávez se pervirtió. Cambió el propósito y el destino por el cual el Señor lo puso en ese lugar, y el Señor no le dio la oportunidad de terminar su periodo. ¿Por qué? Porque él se desvió de la razón por la cual el Señor lo había puesto. Hago esta aclaratoria, Jorge, porque obviamente hay muchos pastores que hoy en día están apoyando, el pueblo del Señor, que apoyan a Maduro como hijo de Chávez, porque en un momento dado el Señor les dijo que él había puesto a Chávez. Pero una cosa es lo que Dios pretendió hacer con Chávez en su momento y lo que hizo con Chávez en su momento. Otra cosa es la perversión del corazón de Chávez y el desvío que hizo de los propósitos del Padre, y él dejó ilegítimamente en el cielo, en el Tribunal Supremo Celestial, no estaba contemplado y no tenía el aval de Dios el gobierno del presidente Maduro, pero tenía que suceder porque necesitaba el Señor desarraigar desde la raíz la semilla de error que sembró Chávez, no solamente en Venezuela, sino que sembró también en Latinoamérica. No pongan su confianza en el hombre, no confíen en la oposición, ni tampoco apeguen su corazón a este gobierno, porque ambos están pervertidos. ¿Qué pasó en el 2015 cuando ganó la Asamblea Nacional en ese momento? El Señor nos mostramos la oposición. Que yo fui candidato a la Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Qué nos dijo el Señor? Va a ganar la oposición, pero ganar de la oposición no es para que ellos se asienten en el poder, sino para yo develar el corazón de ellos, para que el pueblo conozca la perversidad que hay en medio de ellos y para que se le cree una horca a Amán. Es decir, el Señor nos decía en ese momento que la Asamblea Nacional iba a constituirse en una horca para Amán, y que esto mismo y esto que se estaba gestando en este momento era lo que iba precisamente a terminar de destruir y a darle la estocada final a este proceso para que fuera desarraigado del país. Buenísimo. Y nadie creyó, pero exactamente sucedió como Dios me lo había mostrado, exactamente. Pero ¿qué es lo que Dios estaba esperando y qué es lo que pasó en ese momento? Que el Señor abrió la brecha para levantar una nueva generación de políticos, una nueva generación de líderes aún dentro de la comunidad, que iba a levantarse en función de cumplir con los propósitos que Dios había profetizado para la nación y para el país. Y en ese momento el Señor nos decía, no se preocupen, yo voy a develar el corazón de ellos, voy a mostrar a nivel internacional la verdadera corrupción y la cara corrupta de este gobierno. Es decir, era todo un proceso para poder mostrar al mundo lo que realmente estaba pasando en Venezuela, porque todavía había una máscara y Venezuela tenía aliados importantes. Más sin embargo, el Señor dijo, voy a tomar este tiempo para desenmascarar a la oposición y lo que está detrás de ellos y sus verdaderas intenciones y lo que están vendidos a este proceso, pero también voy a develar a nivel de las naciones lo que está pasando con Venezuela. Y fue un proceso bastante fuerte porque ha sido un proceso donde las naciones vieron la corrupción y el Señor abrió la olla de corrupción que había dentro del país. Déjame hacer un inciso ahí importante, porque cuando hablamos de lo profético, de lo que Dios está haciendo, tú dijiste algo muy importante. No, Dios no tiene una camisa roja, ni azul, ni amarilla, ni verde, ni roja, de ningún color. La palabra profética no tiene parcialidad en nada. Dios es Dios y Él hace las cosas como Él las quiere hacer, Él es soberano. Cuando Chávez gana en el 2006 las segundas elecciones populares, que las ganó, la noche del 2016, diciembre de 2016, creo que fue el 6 de diciembre, si no me falla la memoria, yo estaba en mi casa viendo todo. Y Dios me habló a mí y me dijo, su boca y por su boca y lo que Él va a hablar, le va a traer condenación, le va a traer muerte. Me lo dijo el Señor, muchos se van a empezar a alejar, va a haber conflicto, y yo lo profeticé y lo dije. Más adelante, o más bien,
unos años antes, en el 2012, si no me equivoco, cuando hubo la crisis petrolera y tumbaron a Chávez del poder y hubo un golpe y todo eso, cuando llevaban a Chávez a la Orchila, que lo llevan a Tiuna, a Fuerte Tiuna, esa noche que lo están llevando para preso ya y lo tienen detenido, se lo van a llevar a la Orchila, yo recuerdo clarito esto que lo dije por radio. Yo estaba allí mirando todo eso. Fíjese usted cómo es Dios, para que usted no crea que es que estamos a favor de uno y en contra de otros. No, estamos a favor de la justicia y de lo que Dios quiere hacer. En ese momento yo estoy mirando y Dios me habla. Eso lo dije yo al siguiente día por radio. Y estamos hablando de 11, 12 de la noche. Ese día Dios me habla y me dice, míralo bien. Lo acaban de derrocar, lo están tumbando y se lo van a llevar. Pero en 3 días, eso me lo dijo el Señor a mí y miles de personas son testigos de lo que yo dije ese día, eso fue el 11 de abril del 2012, y la memoria no me falla, el día que sucedió eso. Y yo dije al siguiente día, en la mañana, dije, Dios me habló anoche y me dijo que viera bien a Chávez porque se lo estaban llevando, lo estaban metiendo preso, pero que él en 3 días, al tercer día, lo devolvería al poder. Y yo dije eso por la radio, hermano, cuando Chávez había caído en la noche anterior, dije que al tercer día, o sea, fue hoy que sucedió eso, mañana, pasado mañana, dije, Chávez va a regresar al poder. Una cosa insólita, ¿cómo iba a decir que Chávez va a regresar al poder? Dije, porque Dios me lo dijo. Y exactamente al día siguiente, después que dije eso, a las 11, 12 de la noche, Chávez fue traído y fue puesto en el poder. Eso te está diciendo que Dios nos revela, bien sea una cosa o la otra, y nosotros como profetas, como hombres de Dios, no estamos parcializados con nadie. Simplemente se dice, va a regresar al poder, pues Dios dice que va a regresar al poder. ¿Cuáles son las razones? Él es el soberano, él sabrá por qué tiene que regresar al poder y qué es lo que está haciendo. Porque los procesos de Dios con una nación como Venezuela, en donde todos sabemos que Dios tiene un propósito para los tiempos finales con Venezuela. No en balde los profetas y los hombres de Dios como Benny Hinn, como Cindy Jacob, como muchos profetas que han hablado en nuestro país y en el mundo entero, han hablado y han señalado Venezuela como el epicentro, así mismo señalado por el dedo de Dios, según dijo Benny Hinn, el epicentro del gran avivamiento final que comenzará desde Venezuela para el mundo. Eso no lo he dicho yo solo, lo han dicho hombres de grandes niveles a nivel mundial. Entonces la profecía no se parcializa con nadie. Uno tiene que aprender a que las situaciones políticas que vive en un momento un país y los protagonistas que actúan, y ya lo vamos a ver más adelante, son instrumentos de alguna manera de Dios para lograr sus propósitos. Lo hizo con el faraón, lo hizo con Ciro, lo hizo con Altajerjes, lo hizo con Jerjes. Todos los grandes reyes en un momento determinado, Dios lo hizo con Nabucodonosor, lo llamó su siervo y cumplió un propósito. Entonces debemos entender cómo es que Dios trabaja, cómo es que se mueve el Espíritu de Dios, porque el problema es que mucha gente piensa que para que Dios pueda usar un hombre tiene que ser un ministro lleno del Espíritu Santo, tiene que estar orando y ayunando todo el día para que pueda ser un instrumento de Dios. No, así no funciona el Señor. Imagínese usted Ciro, que fue usado para llevar al pueblo, darle libertad y permitirle que construyera el templo en Jerusalén. Entonces, ese no era un hombre de Dios, era un rey pagano, pero los instrumentos de Dios son usados para cumplir sus propósitos y debemos tener madurez y claridad de cómo es que funciona lo profético, cómo es que Dios habla y cuáles son las intenciones y el propósito divino. El jinete será tumbado por medio de la fuerza. Y en ese medio proceso el Señor nos mostraba que Él tenía escondido un hombre que era joven y que iba a ser utilizado para un momento de transición en el país. Esto es importante entenderlo porque la figura de Juan Guaidó en este momento en Venezuela es de suma importancia. Y Guaidó, yo sé que hay mucha controversia, que muchos están hablando en el pueblo cristiano, ¿no? Porque a nivel secular y a nivel del entendimiento, a nivel de las naciones, Guaidó juega un papel extremadamente importante y que está cumpliendo su papel. Pero en el pueblo del Señor, que es tal vez nuestra audiencia, hay controversia de que es de Dios, que no es de Dios. Hermano, en este momento, el señor Juan Guaidó cumple un papel profético protagónico para lo que el Señor necesita hacer en nuestro país. Paola, permíteme decir algo, un pequeño inciso. ¿Con quién tuvo más problema el Señor cuando trajo la palabra profética durante su ministerio? Usted sabía que el Señor no tuvo realmente mayores problemas con los pecadores, ni con los paganos, ni con la gente que no adoraba a Dios ni nada. Eso no fue el problema del Señor. El peor problema del Señor fue con los religiosos de su época, quienes se le opusieron, quienes lo enfrentaban, quienes lo querían matar. En su palabra profética era supuestamente el pueblo de Dios, los religiosos. Ese fue el pueblo que le hizo más resistencia a la palabra. ¿Será esto coincidencia? Que hoy día lo que está pasando en Venezuela, Dios
hemos orado, y el Señor está obrando, y es el mismo pueblo de Dios que no tiene entendimiento de lo profético quien se opone a la voluntad y al propósito de Dios, porque a Jesús le pasó, y creo definitivamente que hoy en día hay mucha gente desubicada que no entienden exactamente cómo Dios se está moviendo. Sí, entonces lo que el Señor nos mostraba en ese momento, en el 2016, que iba y tenía preparado un hombre que era joven, que estaba comprometido con los propósitos que él tenía para el país. Nos mostraba que no venía de las filas evangélicas cristianas como per se que nosotros queremos tal vez ver una persona que se congrega los domingos en una iglesia evangélica. Dios, ese no era el personaje que Dios mostraba. Mostraba un hombre que había sido preparado, que estaba escondido, que estaba inhabilitado por los hombres en ese momento, que no era conocido, pero que el Dios tenía reservada a esa persona para el momento crucial y para el momento como de jaque y mate que le iban a dar a este gobierno para poder romper el arco. Recuerde, muere el caballo, que su jinete sea tumbado por la fuerza y que su arco sea partido en dos, que es lo que vamos a empezar a ver y lo que ya estamos viendo, porque ese arco tiene que ver con la fuerza militar, que es una fuerza decisiva en todo este proceso que vive hoy Venezuela, pero el Señor va a partir ese arco. Se está resquebrajando ahora mismo. Se está resquebrajando en este momento, pero no se va a poder sostener, se va a partir en dos, y ese va a ser el momento donde Dios va a poner las cosas en el orden que Él desea ponerlas. Algo importante y que tenemos que hacer, un paréntesis importantísimo: nosotros como hijos del Señor no podemos volver a cometer el error de poner nuestra confianza en hombres, ni en sistemas, ni en gobiernos, porque la salvación de Venezuela no está en un hombre, en un sistema político, en un partido político, en un gobierno, ni local ni extranjero. La confianza nuestra como venezolanos, como hijos del Padre Celestial, tiene que estar puesta en quien abrió este proceso y en quien lo va a cerrar, porque nadie se va a poder llevar la gloria, porque sabrán las naciones que fue Dios mismo. Quiero también aprovechar la oportunidad para decir lo que el Padre sigue diciendo acerca de el presidente interino Guaidó. Y con esto quiero aclarar algo. Ministerio Avivamiento PLN no pertenece a ningún partido político. No somos chavistas ni estamos alineados con la oposición. Sencillamente somos la voz profética, entre otras voces que el Padre Eterno ha levantado en la nación de Venezuela, y damos el mensaje tal cual como lo recibimos. Desearíamos decir lo que el pueblo quiere oír, pero tenemos que ser fieles al Padre Eterno que nos llamó. Y quiero decir que el que quiere escuchar palabra profética acerca del presidente Chávez, de la izquierda, de Nicolás Maduro, en nuestra página web ministerioavivamientopl.com encontrarán bastante palabra de lo que el Padre ha dicho acerca de ellos. Yahweh no está con la izquierda. Yahweh va a raer, a quitar de Venezuela la izquierda, pero también no va a montar a ninguna persona de la oposición que está luchando por establecerse como gobernante en esta nación de Venezuela. El David del Padre Eterno no es Leopoldo López, no es Bertucci, no es Capriles, no es Maduro, no es este Hitler que se va a levantar para derrocar a Maduro, no es Guaidó, no. El Padre Eterno va a levantar a un hombre que lo va a representar para establecer la justicia y el derecho en esta nación. Entonces, quiero dejar esto muy claro, porque Yahweh no va a destruir un diseño para establecer lo mismo. Yahweh va a establecer una Venezuela nueva, una Venezuela restaurada espiritualmente, y esta restauración espiritual en Venezuela se va a manifestar gubernamentalmente y económicamente en esta nación. La gloria de esta nación, como he dicho en otros videos, será mayor que la gloria que tuvo en el principio, que la gloria primera. Entonces, después de haber dicho estas palabras, quiero decir lo que el Padre Eterno ha dicho referente a Juan Guaidó. Dice nuevamente, día 23
de marzo, 4:20, 2:50 hasta las 4 y pico de la madrugada, decía: la caída de Guaidó. La primera fase. Se viene guerra contra Guaidó. Estoy leyendo textualmente las palabras como han sido recibidas. Y repito, la caída de Guaidó. La primera fase. Se viene guerra contra Guaidó. Y es un hombre muy, pero muy letrado. De verdad que el tipo es un erudito, es una enciclopedia o una biblioteca ambulante. Y desde hace mucho tiempo yo les presenté un audio en el cual él hablaba acerca de Juan Guaidó, de su vinculación con la masonería y de lo que hizo Bolívar. Después de haber sido masón, Bolívar prohibió la secta o la logia secreta de la masonería, los echó de Venezuela, y Julio César Vidal declaraba en esta información que a los pocos días fue cuando Simón Bolívar recibió el atentado, y él considera que fue una respuesta de la masonería. Y habló acerca de Juan Guaidó, de todo este respaldo que tenía de la masonería, pero en el audio, en el video que aprecié hoy, hablaba acerca del fracaso de Guaidó y también de la oposición. ¿Y por qué el fracaso? Porque esto no es de hombres. La solución al conflicto de Venezuela no está en los convenios y pactos políticos, no está en la salida amañada de la oposición, quienes en efecto amarraron de pie y mano a Juan Guaidó al poner en esa ley que él funcionaría hasta que cese la usurpación. ¿Cuándo va a cesar la usurpación? Cuando Dios intervenga. Y cuando Dios intervenga es porque viene el momento del nacimiento de la nueva patria, y la cuarta y quinta república no tendrán cabida en esta nueva Venezuela. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a depositar esta joya de oro en manos de corruptos, en manos de hombres que en la cuarta república echaron mano del tesoro nacional, no a la manera como lo hicieron esto, pero en el periodo de la quinta república se han beneficiado y lo han hecho de una forma donde no les puedan señalar porque no están en el gobierno, pero resulta que tienen sus manos contaminadas con la corrupción y también son responsables de la sangre que se ha derramado en Venezuela. Entonces estamos viendo que por todas partes la actuación de Dios se está manifestando para demostrarnos que esta pelea no es de hombre, sino que esta pelea es de Dios, y que Dios está actuando gracias al clamor de su pequeño remanente. Desde el año de 1963, antes de que yo naciera, ya Dios había hablado, ya Dios había comenzado a conformar a su pequeño remanente, cosa que se intensifica en los años 88, 93, hasta este tiempo que aumenta con ese nuevo grupo de personas donde podemos apreciar la misericordia de Dios, ya que no tenían conocimiento alguno de la palabra profética, pero a última hora Dios les ministra y les pone en contacto con la palabra profética, bien sea con la antigua o con la nueva palabra. Y en efecto, esto provoca un desespero porque todos nosotros queremos salir de la crisis. Pero hay algo sumamente importante que Dios reveló hace unos días atrás, lo cual se convierte en la directriz que el Señor nos da, en la directriz. Hace un mes colocamos aquella experiencia que tuvo un hermano de Puerto Cabello, donde el Señor lo lleva a un lugar y le pregunta, lo pone a observar por un hueco y le pregunta qué ve, y él dice que no veía nada. El Señor lo pasa detrás de las cortinas y pudo apreciar un juego, un tablero de ajedrez con unas piezas, y pudo apreciar que
que la reina, que la torre se comenzaba a crecer por encima hasta que se hizo gigante, y aquella torre le habló al hermano y le dijo: yo soy el más grande y nadie puede conmigo en esta nación. El hermano es sacado por el Señor del lugar y es vuelto a su lugar, y el Señor le dice estas palabras: el único grande que existe en todo lo creado soy yo. Como diciéndole al Señor: no tengan temor, por mucho que hable este gigante, el único grande soy yo. Y la Biblia dice que a él están sujetos principados, potestades, y todo lo creado está sujeto al Señor Jesucristo. Ayer una pastora: Dios mío, ¿qué está pasando en el territorio, en el país? ¿Por qué no acontece nada? Y aquí vamos a escuchar lo que me transmitió la pastora. ¿Sabes que el hermano que tuvo el sueño del ajedrez? Él me dice que le estaba diciendo: Señor, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está tan estancado, como silencioso? ¿Qué pasa? Que no ocurre nada. Y él dice que el Señor le habló, pues, y le dijo: paciencia y calma. El ajedrez es un juego de movimientos lentos. Paciencia y concentración. Exactamente. Podemos apreciar el movimiento lento que se está realizando ahorita. Mire, están las dos rameras, como dice el reverendo Botello, está la cuarta y la quinta disputándose a la vieja moribunda. Y muchas personas se preguntaban, dice, el ajedrez político, las verdades de Eleazar. Apareció un tablero de ajedrez. Más adelante tengo acá otro artículo que dice: en este tablero vamos ganando. En este juego de ajedrez a Nicolás le tocaron las negras. El ataque lo lleva Juan Gerardo y lo ha sabido usar. Todos queríamos un mate del pastor resuelto en cada jugada. Los que juegan conocen ese quien perdía. Ayer Jorge Ramos lo puso en jaque y lo obligó a una jugada de sacrificio. Si dejaba continuar la entrevista, perdía. Y si obligaban a suspenderla, también perdía. Y perdió la posibilidad de mejorar su imagen. Ahora le toca la siguiente: si deja entrar a Juan Gerardo, pierde, y si lo detiene al entrar, también pierde. Nadie se desespere. Los peones se siguen moviendo en el tablero. Nuestra reina y las torres a salvo, bien colocadas. Avanzamos para coronar. Ganan las blancas. Vamos muy bien. Wow. Qué tremendo, ¿no? Que damos, yo de verdad particularmente doy gloria. Patricia Poleo. Esta semana no voy a tener mi programa de primera mano, ya la semana arriba sí voy a salir al aire con mi programa. Lo importante es lo siguiente: hay una jugada por parte de Acción Democrática, ¿verdad?, para apresar a Guaidó, ¿ok?, y dejar al vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es Edgar Zambrano, Adeco, fichar a Ramos Alú como presidente de la Asamblea y como presidente encargado de Venezuela. Pendientes con esa jugada. Hoy hablé eso con Patricia en su programa. Los dos discutimos eso y es sumamente importante alertar a Venezuela. Si apresan a Guaidó, quedaría Edgar Zambrano, presidente de la Asamblea Nacional, Adeco, ficha de Ramos Alú, como el presidente encargado de Venezuela. Pendientes. Wow. Señores, están viendo por qué Dios no puede restaurar la Cuarta República. Está viendo, mire la oración que hemos estado haciendo. Yo no he nombrado aquí, en la oración no he nombrado a Ramos Alú, pero Dios sabe que Ramos Alú está incluido. Y mire con la jugada que salen. El mismo Ramos Alú, según este periodista, está planificando con sus amigos,
con sus compatriotas del gobierno de Nicolás Maduro, apresar a Juan Guaidó para que de esta manera quede el ADECO, el vicepresidente, como el presidente encargado de la República. ¿Cree usted que ese hombre va a agilizar ayuda humanitaria? Ese hombre se va a ir a una mesa de diálogo para seguirle dando chance a Nicolás Maduro. ¿Por qué razón? Porque a Ramos Alup no le conviene que saquen a la luz el enriquecimiento ilícito que tanto él, sus hijos, como su suegro, según las denuncias que ha dado Patricia Poleo y este periodista, han sido copartícipes con el desastre financiero que el gobierno de Hugo Chávez Frías, de Nicolás Maduro, han perpetrado contra la nación. Entonces ya se sabe quién está detrás de todo esto y por qué sale esto como una respuesta a la oración. Por ello es que en la revelación que Dios mostró a hombres de Dios en el pasado, veía la muerte de muchos políticos porque su maldad los va a alcanzar. Y como Dios sabe que no se van a arrepentir, entonces Dios va a permitir que el diablo toque sus vidas y evitar con ello de que puedan pasar a la séptima república, la nueva Venezuela, donde van a querer intervenir políticamente para corromper a esa nueva nación que nos va a entregar el Señor. Entonces, veamos eso, que es una jugada de la misma gente de la Asamblea Nacional. Por eso es que va a ser destruida, eliminada por completo. Ahora bien, esta gente, mire lo que es Ramos Alup, Barbosa, Enrique Capriles, ninguno de ellos hizo referencia alguna a los sucesos del 23, ni se pronunciaron a favor, no salieron absolutamente para nada, no estuvieron en ninguna movilización, pero resulta de que ahora están moviendo sus piezas. Ese es el ajedrez. Vamos a apresar a Guaidó. Viene este hombre de Acción Democrática porque la conchupancia y los arreglos que hay en la Asamblea Nacional son cuestiones a dedos. Vamos a poner a este, pero no, señor, me das la vicepresidencia Acción Democrática, ponme a Enriqueta Briceños como embajador, ponme a fulanito, ponme a Perencejo, que son de mis partidos, y allí se están distribuyendo. ¿Qué es esto? Como decía el reverendo Botello, las dos rameras disputándose a Venezuela, porque a pesar de esta prueba, el desierto, de esta situación, y saldremos al otro lado como el pueblo de Israel cuando poseyó la tierra y cantaban felices, gozosos y contentos, como el pueblo de Israel cuando salió de Babilonia y llegó allá a la tierra de Israel, y dice en el libro de Esdras que cantaban y adoraban, y el estruendo de la glorificación de Dios se escuchaba lejísimo por causa de la presencia de Dios. Así seremos los venezolanos en pocos meses, estaremos orando, glorificando a Dios, porque hemos salido de un gobierno pervertido, corrompido, satánico, y Dios pondrá las cosas en orden. Mil bendiciones para todos. Amén. El proceso no ha terminado, estamos en un momento más oscuro, vienen días difíciles, pero nuestra confianza, nuestra mirada puesta en lo que el Señor ha dicho en la palabra profética. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra está en nuestras vidas y es tu palabra la que rige nuestros pensamientos y rigen nuestras acciones. Y declaramos, Señor, y proclamamos que tu palabra se levanta como antorcha encendida en medio del pueblo venezolano para traer tu verdad, para declarar y para traer despertar. Y eso es lo que proclamamos en esta hora. Despierta el espíritu de los venezolanos, despierta el espíritu de tu pueblo, Señor, para que podamos reconocer la verdad, amar la verdad, seguir la verdad y dar nuestra vida aún por la verdad. Declaramos que Yeshua es manifestado y revelado en Venezuela, Señor. Que los propósitos que tú tienes con tu nación, con tu remanente en Venezuela, se cumplen en plenitud. Padre, que todos los recursos que tú nos diste en Venezuela serán usados no para el narcotráfico, no para el trabajo de las tinieblas y las operaciones satánicas, sino que serán usados para tu gloria, tus propósitos con Latinoamérica, Señor. Serán utilizados, Padre, para que tu justicia, tu verdad y tu diseño pueda ser anunciado
declarado, manifestado y establecido, Señor. Declaramos que los valientes que tú has preparado para esta temporada en Venezuela se levantan con gallardía, Señor. Se levantan en este momento a defender lo que es justo, Señor, y lo que es verdadero, a cumplir sus propósitos. Que se levantan los Josías, Señor, que se levantan los David, que se levantan los Daniel, que se levantan los Elías, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, que se levantan esos Juanes Bautistas, Señor. Padre, proclamamos que la voz profética en Venezuela no será callada, Señor, sino que tú la despiertas, Padre, que tú la pones en azotea, para que el inicuo, para que los que tienen corazón como Acab y los que son como Jezabel teman y tiemblen delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, declaramos que todo aquello que venga a ocurrir y que esté ocurriendo en nuestro país es alineado a tu voluntad, que los instrumentos que tú estás utilizando son guardados y preservados en este momento, pero que tu pueblo en este momento, Señor, se levanta como vallado y estamos en la brecha, parados juntos contigo, Señor, porque sabemos que nuestras manos están levantadas como Moisés, Padre, y tú estás peleando esta batalla. Eres tú el que estás peleando esta batalla. No somos nosotros, eres tú, Padre, y la estocada final y los procesos de para resolver todo esto están escondidos en tus manos y tú te tienes momento reservado y estrategia oculta de aquellos que son los maquinadores de la maldad, que ellos no tienen, Señor, cómo enfrentar las cosas sino bajo tu autoridad, y eres tú el que te vas a manifestar y eres tú el que te vas a glorificar y eres tú. Las naciones dirán: definitivamente Dios libró a Venezuela, definitivamente fue la mano de Dios y no fue la mano de un gobierno, no fue la mano de una oposición, no fue la mano, Señor, de un ejército, sino la mano tuya. Te darán las naciones la gloria de lo que tú hiciste en Venezuela. Gracias, celebramos, no nos quejamos, no activamos el espíritu de la destrucción, sino el espíritu de agradecimiento. Activamos la ley del agradecimiento, activamos la ley, Señor, de la postración, activamos la ley, Señor, del reconocimiento de tu soberanía sobre nuestras vidas. Levantamos la voz y declaramos que en Venezuela gobiernas tú, Yahvé, que la nación entera, Padre, levanta bandera blanca para decir que tú eres el que gobiernas, y nuestras calles se llenarán de tu gloria, Señor, y nuestras calles se llenarán de tu sonido y de tu alabanza. En el nombre poderoso de Yeshua, fortalece al debilitado, fortalece al debilitado, quita la opresión del que está oprimido en este momento. En el nombre de Yeshua, toda obra satánica, todo trabajo diabólico, toda tiniebla y toda proclamación y pacto que se han hecho con sangre, Padre, no prosperará, y que sus voceros, Señor, haya sentencia de su propio pecado, que su injusticia los alcance, que sus pecados los alcancen en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias porque hay entendimiento en tu pueblo y la venda del error ha sido quitada en medio de tu pueblo, y que los mentirosos, Señor, los engañadores sean desenmascarados, Padre, y que no puedan prosperar en nuestra Venezuela. En el nombre poderoso de Yeshua, que tu luz brille, Señor, que tu verdad resplandezca, que tu orden sea establecido y que tu justicia sea, Padre, establecida y manifiesta. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero Señor finalizar con